Ya saben cómo es el somático, ¿no? Y que es localizado, es mucho más fácil detectar, tiene unas vías nerviosas totalmente diferentes. En cambio, el visceral es más difícil de precisar, a menos que no sepan nada de medicina, y el que no sabe nada de medicina sí puede venir a la consulta porque le duele el hígado, o porque le duele el vaso, o porque le duele, o una mujer porque está con dolor en el ovario izquierdo o el ovario derecho, ¿no? Pero los que sabemos medicina no podemos localizar nada, sabemos que hay un dolor por ahí que no necesariamente es el órgano que se proyecta ahí. Y el dolor referido, que puede sentirse a distancia, una lesión en el hemidiafragma derecho puede tener dolor en el hombro derecho o algo por el estilo. O un cólico renoureteral derecho puede aparecer, irradiar el dolor referido, puede sentirse en la zona púbica, a nivel testicular, a nivel de genitales femeninos. Bueno, pero esto lo revisan tranquilamente en la clase, así que ya no nos metemos porque ya tienen la clase de abdomen agudo y el abdomen agudo gira en torno a dolor abdominal. O sea, prácticamente no puede haber abdomen agudo sin dolor abdominal. Y es un tema bien interesante que lo están haciendo también en otra clase. Entonces, nos quedaríamos solo con cambio en el ritmo evacuatorio intestinal, y el cambio en el ritmo evacuatorio intestinal o es diarrea o es constipación. Entonces, es relativamente fácil. La diarrea se ve en un síndrome diarreico. El síndrome diarreico va a caracterizarse por heces aumentadas de frecuencia. O sea, no hay diarrea con heces 2-3 veces por semana, ¿no? Sino la diarrea implica un aumento de la frecuencia evacuatoria. Ahora, si este aumento de la frecuencia evacuatoria es solo de heces formadas, entonces ya no es diarrea. O sea, si una persona hace 4 veces deposición y hace deposición formada en pequeña cantidad y vuelve a hacer otra en pequeña cantidad y otra en pequeña cantidad, eso es una polaquiquesis. Y eso es igual que, digamos, la frecuencia incrementada de la evacuación urinaria, que es la polaquiuria. Para que haya diarrea, además debe haber aumento de líquido en la deposición. Entonces, las deposiciones van a estar o líquidas o semilíquidas. Pero no puede haber una diarrea con deposición formada. O debe haber un aumento en el peristaltismo, obligado, y el material eliminado debe ser heces. Es decir, el material eliminado es pus, estamos frente a una fístula. Si el material eliminado es orina, estamos frente a una fístula vésico-rectal, etc. La fisiología se la conocen, la evacuación intestinal en la diarrea supera los 200 gramos, ese es de consistencia disminuida, consistencia normal, y la composición con mayor cantidad de agua. Las diarreas podemos clasificarlas de acuerdo al segmento implicado, de acuerdo al mecanismo patogénico y de acuerdo a la duración. De acuerdo al mecanismo comprometido, tenemos las diarreas que comprometen al intestino delgado y las diarreas que comprometen al colon. De acuerdo al mecanismo, tenemos las diarreas osmóticas, secretoria, motora, por alteraciones en la pared, las llamadas inflamatorias. La osmótica, su nombre lo dice, sabemos que por el tubo intestinal pasan pues cerca de 10 litros de agua en 24 horas, de 8 a 10 litros de agua, juntando todo, ¿no?
En la diarrea osmótica hay una mala digestión de carbohidratos por déficit de enzimas pancreáticas o disacaridasas intestinales, con o mala absorción o tránsito acelerado. Esto genera acumulación de monosacáridos que tienen un alto poder osmótico y jalan agua y electrolitos hacia la luz intestinal. Con mayor formación de monosacáridos y ácidos orgánicos de cadena corta, también aumentamos la osmolaridad del quimo y eso genera pasaje de agua hacia la luz intestinal. Considerando que la luz intestinal es isosmótica con el plasma. Entonces, al entrar en equilibrio, me generan procesos de deshidratación, de hipovolemia, etc. En el adulto, a la cabeza de las diarreas osmóticas está la intolerancia a la lactosa, que está representada por el déficit de lactasa. Los laxantes salinos, que los usamos muchas veces para limpiar el colon, tienen alto poder osmótico. La llamada leche de magnesia pues, está entre ese grupo. La mala absorción de fructosa o galactosa, glucosa. La ingesta de sorbitol o manitol, que también genera una diarrea osmótica. La lactulosa, que también lo usamos como laxante. Y la mala absorción generalizada. En la diarrea secretoria, las bacterias inflaman la mucosa, inflaman el enterocito, de manera directa o de manera indirecta por endotoxinas bacterianas. Esto aumenta la secreción activa de agua y electrolitos y produce una diarrea acuosa de grandes volúmenes, intratallar en AMP cíclico, etc. Esto lo vemos también en algunas infecciones, como les decía, como el vibrio cólera, en la diarrea por cólera, que es una diarrea que compromete al intestino delgado fundamentalmente, genera este tipo de compromiso. La resección intestinal de Ilion también lo puede generar. Los ácidos grasos no absorbidos por la flora intestinal también inhiben la absorción de agua y sodio en el colon. Las enterotoxinas bacterianas, ya decíamos, las hormonas, la serotonina, la llamada 5-hidroxitriptamina, que ustedes la conocen por bioquímica, por fisiología, en un tumor carcinoide va a producir una diarrea secretora. El incremento de gastrina por un tumor productor de gastrina, por ejemplo, un gastrinoma. Acuérdense en su seminario de úlcera péptica que la gastrina era responsable de generar úlcera péptica. Y gastrina en exceso, una gastrina en exceso genera úlceras múltiples en el duodeno. Úlceras múltiples en el duodeno indica una gran secreción de gastrina. Y úlceras múltiples en el estómago, debemos pensar en uso de antiinflamatorios no esteroideos. ¿Correcto? Ahora, una úlcera péptica duodenal múltiple asociada a diarrea, eso se llama síndrome de Zollinger-Ellison. O sea, diarrea secretora más úlcera péptica duodenal igual gastrina elevada, y gastrina elevada significa un gastrinoma, y si hay un gastrinoma debemos buscar dónde está ese tumor productor de gastrina, que generalmente es todo un triángulo entre páncreas y duodeno, ¿no? En la enfermedad de Crohn también lo podemos ver, cuando hay gran cantidad de ácidos biliares, grasas y ácidos grasos, en defectos congénitos, en uso de laxantes,
En la diarrea inflamatoria, el tema es la inflamación en grado variable del enterocito. Y las infecciones o colonizan o invaden el enterocito a través de citotoxinas, interviniendo todos los mecanismos inmunológicos que ustedes conocen de inmunidad celular y humoral. La diarrea inflamatoria también la podemos ver en las colitis ulcerativas, en la enfermedad de Crohn, en la shigelosis. La diarrea motora es diferente, hay un aumento del peristaltismo, y ese aumento del peristaltismo no da tiempo para que el agua intraluminal se absorba. Como evento único y primario no es tan frecuente, pero el mecanismo fundamental es el aumento de la motilidad que no da tiempo suficiente para la absorción. La diarrea motora la podemos ver en diabetes mellitus, en estados hiperkinéticos como el hipertiroidismo, en la esclerodermia, en las cirugías, en donde hay gastrectomías parciales, en donde hay asas ciegas, postquirúrgicas, en las vagotomías, en el colon, en el intestino irritable. Ahora, por su tiempo, por su duración, las diarreas son de dos tipos fundamentales y un tercero, o es aguda o es crónica. La aguda, menos de 15 días. La crónica, más de 30 días. Y entre estas dos está la diarrea persistente. La mayoría de agudas son infecciosas, o infección bacteriana, o infección viral, como un COVID, o infección o enterotoxinas bacterianas, o infección por hongos, o infección por parásitos. Entonces, que ya no es infección, sino infestación. Y las crónicas ya entran a tallar otros factores. Ya es menos frecuente que se traten de diarreas, digamos, infecciosas, y pueden ser diarreas producidas por otras enfermedades. La diarrea crónica, como les decía, dura más de 30 días. Hay que diferenciar si viene del intestino delgado. Si viene del intestino delgado, podemos precisar en enfermedad celíaca y en enfermedad de Crohn, y si es baja, en colitis ulcerativa. O sea, colon, colitis ulcerativa, intestino delgado, Crohn o enfermedad celíaca. Ahora, las características semiológicas de la diarrea que compromete al intestino delgado, y cuando compromete al intestino delgado, hablamos de enteritis, es diferente a la que compromete al colon, donde hablamos de colitis. Cuando hablamos de intestino delgado, el número de deposiciones suele ser reducido, pero cada cámara es abundante, puede ser verde o amarillenta, de acuerdo a la cantidad de bilis, con olor agrio, consistencia pastosa, con alimentos sin digerir, y suelen acompañarse de dolor abdominal tipo cólico que calma luego de la evacuación intestinal. En cambio, las diarreas que comprometen al colon, llámese colitis, las heces son líquidas o semilíquidas, no se observan alimentos, la eliminación es frecuente y en pequeña cantidad. Los dolores tipo cólico, cuando se presentan, no calman luego de la evacuación. Es más, persiste el llamado pujo o tenesmo, ¿no? El pujo
consiste en un cólico de holotipo cólico que desciende de la fosa ilíaca izquierda al ano con esfuerzo estéril para la defecación. Y en el tenesmo se trata de esa sensación de cuerpo extraño intraampollar con esfuerzo estéril para la defecación. Y eso lo vemos más en las colitis